Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría. Buen día. Hoy abordaremos la norma internacional de contabilidad número 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. El grupo B2 está compuesto por Lesbia García, Juan Soto, Tania Méndez, Miguel Cortés, Walter Oliva y Kevin López. Dentro de los objetivos de aprendizaje de la norma, tenemos comprender la hipótesis de negocio en marcha después del periodo sobre el que se informa. Es importante mencionar que una entidad pues, no va a elaborar sus estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha en la gerencia cuando estos determinan, pues, después del periodo sobre el que se informa, si tienen intención de liquidar o cesar en sus actividades, ¿verdad? O bien que no exista una alternativa más realista que hacerlo. Por ejemplo, pues una entidad pues, puede tener en su escritura de constitución una fecha en la cual pues, se va a disolver dicha sociedad, o puede darse en el caso que vaya teniendo pérdidas recurrentes durante varios años. También tenemos en este caso conocer los hechos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste, ¿verdad? Que estos hechos pues muestran evidencia de condiciones que surgieron después del periodo del cierre anual de los estados financieros y identificar la información requerida a revelar por la norma internacional de contabilidad número 10. Para comprender esta parte de la norma, es importante recordar lo que se nos indica en el párrafo 3, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. En esta línea de tiempo, presentamos el final del periodo sobre el que se informa como el 31 de diciembre del 2021, la fecha de publicación de los estados financieros el 31 de marzo del 2022. Entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de publicación de los estados financieros existe un periodo en el cual suceden los eventos posteriores. En este periodo intermedio pueden surgir aquellos hechos favorables o desfavorables y que por tanto como contadores debemos de identificar si estos hechos ocurridos proporcionan evidencia de condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa y que por lo tanto necesitan ser ajustados los saldos en los estados financieros, o bien estos hechos ocurridos surgieron después del periodo sobre el que se informa, por lo tanto no necesitan ser ajustados, sino más bien necesitan ser revelados dentro de la información financiera presentada. Ahora vamos a hablar acerca de los dividendos. La norma nos dice que si una entidad acuerda distribuir dividendos a los poseedores de instrumentos de patrimonio después del periodo sobre el que se está informando, la entidad no va a reconocer esos dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa. Si se llega a un acuerdo de distribución de dividendos después del periodo sobre el que se está informando, pero dicha distribución se da antes de que los estados financieros sean autorizados para su emisión, los dividendos no se van a reconocer como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa, porque no existe obligación en ese momento. ¿Y qué pasa con esos dividendos? Simplemente se van a revelar en las notas a los estados financieros, tal como nos lo pide el ANIC 1, presentación de estados financieros. Ahora vamos a pasar al tema de hipótesis de negocio en marcha. Si recordamos, en nuestro marco conceptual nos habla que es el supuesto de que la entidad esté en funcionamiento y continuará en un futuro previsible a menos que su intención sea otra. Ahora bien, si nos vamos a analizar lo que nos dice la NIC, nos habla de que establece que los estados financieros no deberían prepararse sobre la base de una empresa en funcionamiento, cuando los acontecimientos posteriores a la fecha del reporte indiquen que la hipótesis de empresa en funcionamiento ya no es apropiada. Cuando el deterioro de los resultados de operación y la situación financiera de la entidad se dan después del periodo sobre el que se informa, estos pueden indicar la necesidad de considerar si la hipótesis de negocio en marcha resulta todavía apropiada. Ahora bien, si no lo fuera, el efecto de este hecho es tan decisivo que la norma exige un cambio fundamental en la base de contabilización y no simplemente un ajuste en los importes que se hayan reconocido utilizando la base de contabilización original. La NIC 10 en su párrafo 17 y 18 pues nos indica sobre la información a revelar, en la cual uno de ellos está la fecha de autorización para la publicación, en la cual la entidad revelará la siguiente información respecto a la utilización de la publicación de los estados financieros.
Primero, la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación y quién ha dado la respectiva autorización. Pues esto nos permite a los usuarios tener una claridad del momento en el cual ya no reflejarán los eventos que ocurren. Pues asimismo, si los propietarios de la entidad u otros tienen poder para modificar los estados financieros tras la publicación, esto se deberá informar. Mencionando otro, pues la NIC 10 y la sección 32 de la NIC para pymes comparten los mismos principios para el reconocimiento y la prestación de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. En el apartado de dividendos, esto nos indica que el importe de dividendos acordado para distribuir después del periodo sobre el cual se está informando puede ser presentado bajo la NIC para pymes como un componente segregado a las ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se está informando, mientras que la NIC 10 sería revelado en las notas a los estados financieros. El otro apartado que tenemos es la actualización de la información a revelar sobre condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa. La NIC nos indica que la información que obtenga después del periodo sobre el que se informa acerca de las condiciones que existen al final del mencionado periodo, pues estas deberán de actualizar la información a revelar en función de la información a recibir y reflejará la información recibida después del periodo sobre el que se informa, aun cuando esta información no afecte los importes reconocidos en los estados financieros. Pues un ejemplo de ellos pues puede ser la información recibida sobre un pasivo contingente. Tenemos los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes. La NIC 10 pues nos indica que una entidad revelará la siguiente información sobre la categoría significativa de hechos ocurridos después del periodo. Esto nos indica de que los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican un ajuste son materiales, en el sentido en que no se podrá revelar o influir razonablemente sobre las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros tomen a partir de este mismo, y por consiguiente a esto se debe revelar la naturaleza del evento y pues asimismo una estimación de los efectos financieros del hecho o un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar tal estimación. La norma en su párrafo 22 nos brinda un listado de ejemplos sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste, y que estos hechos generalmente darían lugar a que una entidad revele información al respecto. Entre ellos tenemos una combinación de negocios importante que haya tenido lugar después del periodo sobre el que se informa. Específicamente, este tema se trata en lo que es la NIF 3, titulada Combinaciones de negocios, en la cual se requiere revelar información sobre estos casos, o bien la disposición o venta de una subsidiaria significativa. El siguiente ejemplo es sobre el anuncio de un plan para discontinuar definitivamente una operación. Las operaciones discontinuadas se refieren a partes del negocio principal de una empresa, que en este caso se tendría el plan de venderlas o cerrarlas y se debiese informar de tal hecho si ese fuera el caso. Este tema de las operaciones discontinuadas lo podemos encontrar en la NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Continuamos con las compras de activos significativas, la clasificación de activos como mantenidos para la venta, de acuerdo con la NIF 5, otras disposiciones de activos o bien expropiación de activos significativos por parte del gobierno. También es objeto de revelación si sucede la destrucción por incendio de una planta importante de producción, si esto ocurriese después del periodo sobre el que se informa. El anuncio o el comienzo de la ejecución de una reestructuración importante de conformidad con la NIC 37, titulada Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. Este también sería un tema a revelar, ya que este tema de reestructuración importante trata sobre la venta o liquidación de una línea de actividad, la clausura de la entidad en un país o región, o bien su reubicación, cambios en la estructura gerencial o reorganizaciones importantes.
También, como ejemplo, se pueden mencionar las transacciones importantes realizadas o potenciales con acciones ordinarias, que esto se encuentra entre el alcance de la NIC 33, ganancias por acción, en donde se requiere que una entidad describa estas transacciones en particular. Asimismo, las variaciones anormalmente grandes, ya sea en los precios de activos o en las tasas de cambio de alguna moneda extranjera, las variaciones en las tasas impositivas o en leyes fiscales, de acuerdo con la NIC 12, impuesto a las ganancias, o el inicio de litigios importantes que surjan exclusivamente como consecuencia de eventos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Con todos estos ejemplos que brinda la norma, podemos concluir que existen una gran variedad de hechos a los que puede estar sujeta una entidad después del periodo sobre el que se informa, pero que no implicarían ajuste porque las condiciones que dan lugar a esos hechos no existían al final del periodo. Sin embargo, es requerida su revelación hacia los usuarios de los estados financieros porque al ser materiales, estos hechos podrían influir razonablemente sobre las decisiones que los usuarios toman a partir de los estados financieros. Comparación. Podemos relacionar la NIC 10 con otras normas reguladoras. Entre estas están las NIF para pymes, sección 32, la NIA 560 y la norma ISAI GT 1560. La NIC 10 y la sección 32 de la NIF para pymes comparten los mismos principios para el reconocimiento y presentación de los hechos ocurridos después del periodo en el que se informa, como por ejemplo, identificar hechos materiales o significativos ocurridos después del final del periodo sobre el que se informa y antes de la fecha de la autorización de los estados financieros para su publicación. Determinar si dichos eventos implican ajuste o no implican ajuste. Y, de ser necesario, ajustar los estados financieros al final del periodo sobre el que se informa, por hechos ocurridos que impliquen ajuste o revelar en las notas de los hechos ocurridos que no implican ajuste. Esto es de suma importancia, ya que si existen ajustes y la entidad no corrige los estados financieros, no representarán fielmente la situación financiera de la empresa. Asimismo, podemos comparar esta norma con la NIA 560, hechos posteriores al cierre. Esta NIA tiene como finalidad tratar los hechos sucedidos posteriores al cierre de los estados financieros, debido a que los estados financieros pueden ser afectados no solo por la evidencia que surge durante la realización de la auditoría, sino también por aquellos hechos que se manifiestan después de su desarrollo. La NIA 560 indica 3 tipos de hechos en los cuales se pueden ver afectados los estados financieros. El primero es cuando se dan hechos antes de la fecha del informe de auditoría. El segundo podría ocurrir al enterarse de hechos después de la fecha del informe de auditoría, pero antes de su publicación. Y el tercero se da después de haber publicado los estados financieros auditados. En estos casos, el auditor debe actuar según lo que indica la norma. De esta forma podrá responder adecuadamente ante cada tipo de hecho. También podemos mencionar las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores adaptadas a Guatemala. En este caso, la ISAI GT 1560, Directriz de Auditoría Financiera, hechos posteriores. Según el Acuerdo 75-2017, estas leyes constituyen el marco conceptual y las buenas prácticas que deben ser aplicadas por el control gubernamental, las unidades de auditoría interna y externa, junto con otros órganos que tengan la función de control interno, como la Contraloría General de Cuentas. La norma ISAI GT 1560 brinda lineamientos para los auditores del sector público, ya que ellos pueden tener conocimiento de estos hechos, los cuales pueden influir en la ejecución de los fondos públicos y, en algunos casos, los auditores del sector público tendrán que considerar hechos posteriores que aporten evidencia complementaria sobre la regularidad de las operaciones. Gracias, licenciado y compañeros, por su atención.